Estamos ya en... ¿Cómo lo ves vos? Muy, lo mismo te digo, ¿eh? De hecho, me haces pensar mucho, Daniel, en ideas que pensaba que tenía claras y bueno, le vas dando vueltas, ¿verdad? Esto a todo que le gusta la teoría económica, como siempre digo, de tener una opinión en construcción, no ser categórico nunca y alejarse de los fanatismos. Y eso se ve mucho en las corrientes económicas, tú y lo sabes, ¿no? Tanto los más austriacos como los más cercanos a la MMT se agarran a sus principios y no salen de ellos. Y yo he cambiado mucho, y en parte por ciertas ideas que hoy vamos a debatir, que repito, sigo en construcción, así que a ver si hoy aclaramos ciertas cosillas que te va a proponer también, a lo largo del debate. Genial. Yo también quiero reforzar el punto de que yo también he cambiado mucho. Debo de admitir que inicié en estas ideas macroeconómicas con el pensamiento de que el gobierno no podía tocar nada en la economía porque lo que tocaba lo... diferentes directos de esto. Se puede crear vía bancos comerciales, otorgando créditos y generando un depósito, creando un depósito del aire, o se puede crear con déficits de los gobiernos, cuando un gobierno gasta sin recurrir a la deuda o sin recurrir a los impuestos, está imprimiendo dinero. Entonces, esa es la manera en que el sistema carbura o se lubrica, ¿no? Entonces, empecemos el punto de partida entendiendo cómo funciona esa maquinaria. ¿Quisieras comentar de esto, José, por lo menos hasta este paso? Sí, además has hecho una corriente antes distinguiendo un poco la creación privada de pública. Yo siempre digo que el techo de deuda es la forma moderna de imprimir dinero. Realmente es la única forma. Al final, un depósito se tiende a destruir, ¿no? Se crea y se destruye. Sin embargo, la deuda creada por los gobiernos, al ir aumentando el techo de deuda, nunca se destruye. Tú creas un dinero a devolver a 10 años, pero una vez ya esos 10 años, esa deuda se refinancia con una deuda creada mientras se va aumentando el techo de deuda. Entonces hay una diferencia importante entre la creación de unidades monetarias o dinero por parte de los bancos comerciales, digamos, que realmente expande y contrae constantemente, y la creación por parte de los gobiernos que solo expande. Sí, tiene ese contrapeso llamado, ese circo, ¿no? Llamado techo de deuda, pero que es, desde mi punto, yo siempre lo llamo así, es un poco superficial, pero es la forma moderna, insisto, de señoreaje, ¿no? De imprimir dinero. Sé que no está del todo bien dicho, pero es como lo veo. Pero es importante lo que tú comentas, porque has hecho un concepto que yo estoy de acuerdo, que es la necesidad de Estados Unidos de generar deuda, porque el dinero es deuda, eso está claro, desde que cambiamos de patrón monetario. Por lo tanto, a medida que se expande la economía y por lo tanto aumentan los bienes y servicios, necesitamos, pues eso, más unidades monetarias si no queremos caer en una deflación crónica, por decirlo de alguna manera. Y creo que tú y yo, Daniel, estamos de acuerdo en que la cualidad más importante del dinero es la estabilidad de su valor, para la unidad de cuenta, el cálculo económico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesitamos una oferta elástica. Esto, por ejemplo, es contrario. Yo no sé si ahora aquí estaría de acuerdo o no, creo que contigo sí. Una oferta elástica para aumentar o disminuir la oferta ante cambios en la demanda de dinero o aumentos o destrucción de producción, ¿no? Así controlamos episodios de inflación o, sobre todo, de deflación. Entonces, Estados Unidos realmente tiene la responsabilidad, incluso la obligación de nutrir de dólares al mundo, entendiendo que el dólar es la moneda de reserva y hoy en día, pues, una compraventa de materias primas o pues operaciones entre empresas o países con monedas menores se liquida en dólares. Eso es evidente, ¿no? Entonces, hemos comentado que a medida que hay más bienes y servicios denominados en dólares, se necesitan más unidades monetarias para estabilizar la divisa. Por lo tanto, es que no es que sea malo, sino a lo que vas tú, que es hasta una obligación que tiene Estados Unidos de crear dólares, ¿no? Y dólares en todos sus plazos, ¿no? Hablamos de dólar como divisa y bonos, digamos, como activo de reserva, porque ese excedente de dólares, por ejemplo, aquellos que exportan bienes o importan capitales, tienen un excedente de dólares que los tienen que refugiar en bonos. Bonos es déficit del Estado, ¿bien? Entonces, y acabo ya con esto. Esto, por cierto, Charles de Gaulle lo llamaba como el privilegio exorbitante. Esto es un concepto que tiene mucho recorrido.
porque, claro, Estados Unidos es el único país con capacidad de exportar dólares e importar riqueza, ¿no? Importar bienes y servicios. Pero claro, ¿qué hacer con toda esa deuda? ¿No? Yo, lo que De Gaulle decía, privilegio exorbitante, a veces, pues con compañeros lo llamo el castigo exorbitante, ¿no? Porque sí, parece que es la gallina de los huevos de oro, pero tú tienes que saber qué hacer con toda esa deuda. Tienes que saber asignarla, ¿no? Aquí es importante distinguir entre deuda improductiva y productiva, ¿no? La deuda productiva es la que pues, se dedica a proyectos que generan valor añadido, rentabilidad, y la improductiva, pues gasto corriente o proyectos sin ningún tipo de rentabilidad. El problema es que la deuda pública, ¿quién la asigna? Burócratas, políticos, que por pura teoría lo van a asignar mal, van a acabar siempre dedicándolo a proyectos totalmente improductivos, carreteras que no van a ningún sitio, aeropuertos donde nadie aterriza, etcétera, etcétera. Y entonces aparece el concepto, que es donde yo creo que discrepamos tú y yo, que es la trampa de la deuda, ¿no? A mayor crecimiento, o sea, a mayor deuda, menor crecimiento. Y de hecho es muy fácil verlo. Si tú miras un gráfico, sé que hablas mucho de los gráficos tramposos, pero es un gráfico de un ratio deuda sobre PIB, la pendiente es positiva y si lo quieres ad infinitum, ¿no? Seguiría siendo prácticamente exponencial. Sin embargo, si tú ves un ratio o sea, un gráfico de crecimiento en los últimos 50 años, tiene máximos decrecientes. Por lo tanto, dicho de manera mal y burda, tienen correlación inversa, ¿no? A mayor deuda, menor crecimiento. Y esto es así, esto es un hecho, ¿no? Cada unidad de deuda genera menor crecimiento. Entonces, Estados Unidos está cayendo en esa trampa, por lo tanto, ya no está zombificando su economía. Cada vez, insisto, crece menos. Por lo tanto, de lo que puede ser un gran privilegio, que es un privilegio para los políticos, no para la sociedad, acabas llegando a que es un posible castigo. No recibí una respuesta. No recibí una respuesta que yo haya dicho. Okay, tal vez para los que están escuchando. ¿Cuál fue mi pregunta? Mi pregunta es, se dice, Estados Unidos tiene 20%, no sé dónde está, deuda PIB. Yo pregunté, sí, claro, pero ¿cuánto tiene la Reserva Federal en su balance de deuda de su hermano, el Tesoro? ¿No? Eso, en mi opinión, es el bolsillo derecho pasándoselo al bolsillo izquierdo. No sé si ahí vamos en la misma página, ¿no? Es deuda del gobierno cuyo tenedor es el gobierno, ¿no? Entonces yo pregunté, ¿qué pasa si esas tenencias del Tesoro, de la Reserva Federal, que tiene bonos del Tesoro, simplemente se eliminan? Si el Tesoro, de repente la Reserva Federal dice, voy a decidir perdonarle esto al Tesoro, ahí lo que pasaría mecánicamente es que la Reserva Federal tendría un hueco en su patrimonio. Claro. ¿No? Entonces, todo esto que hemos hablado de que la Reserva Federal está operando con patrimonio negativo, está pagando más intereses de los que recibe, etcétera, se haría peor. Pero ¿qué importa? Esa es mi segunda pregunta. Y si eso sucede, ¿qué pasa? ¿La Reserva Federal puede operar con capital negativo? Sí, todo banco central puede operar con capital negativo. Eso es una limitante contable para entidades que no son bancos centrales. Una empresa, un banco que tiene capital negativo, ya murió, ¿no? Pero un banco central no. Entonces ahí es donde muchos me dijeron, claro, pero el problema es la credibilidad, se le va la credibilidad. Y esa carta de la credibilidad, José, sí la entiendo, pero ¿qué significa eso? ¿En qué momento se pierde la credibilidad? ¿Dónde lo veo? ¿Qué señales rojas veo que se perdió la credibilidad? ¿Qué es la credibilidad? Entonces me parece muy vaga esa respuesta. Meterse ya en las tripas de la fontanería monetaria, a mí me interesa mucho, pero vas a hacer un ejercicio. La credibilidad, hombre, es importante porque al final todo valor de una moneda depende de su demanda, ¿no? Fíjate, el Tesoro emite el Tesoro gasta y luego, como digo, emite un bono emite un bono, ¿no? Que es un pasivo suyo, ¿no? Tendrá que devolver, pues, de alguna manera en un futuro. Pero el dinero, como te he dicho, ya está en la economía. Ya se han comprado un caza, se han gastado en pensiones de los abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya hay un dinero en la economía, pero hay un pasivo, ¿vale? Si tú condonas esa deuda, o sea, FED, que es lo mismo, es activo y pasivo, FED y Tesoro, es lo mismo si le das la vuelta. Es exactamente lo mismo, es bolsillo izquierdo, bolsillo derecho, como tú comentas, ¿no? Si tú condonas activo y pasivo en el balance de la Reserva Federal, ese dinero que ya se ha gastado, como digo, sería impresión pura de dinero lo que estarías haciendo, porque ya no habría respaldo de ese dinero, no habría colateral, no habría, no se podría destruir de una manera.
O sea, es como si hubieras impreso directamente el dinero que ha gastado el gobierno antes digamos, de la emisión de ese bono, ¿no? Porque luego ese bono ya se ha desaparecido, pero ese dinero sigue en la economía, se ha gastado. Entonces, lo que habréis hecho realmente sería imprimir dinero inicialmente, que eso se ha hecho toda la vida, no es algo nuevo. Eso te iba a decir, sí. Pero eso caes ahí en un riesgo muy grande, porque tú partes de la premisa de que el dólar va a seguir siendo, por alguna razón, siempre la moneda de reserva. Pero no sé por qué partes de esa premisa. Porque si empieza a haber cierta indisciplina a nivel fiscal y monetario, se puede perder ese estatus y fíjate el problemón que podría tener Estados Unidos. Sé que es muy complicado el desapalancamiento también por parte del resto de países que tienen mucha deuda en dólares y dependen mucho del dólar, pero también para Estados Unidos. Entonces, esa premisa de que siempre va a ser moneda de reserva, ¿en qué te basas para eso? Es más fácil contestar en qué me baso para qué es la premisa de que el dólar es la reserva que responder en qué te basas para decir que va a dejar de serlo. Entonces, ¿en qué me baso para decir que es la reserva? Te puedo mostrar 1000 gráficos del porcentaje de uso de dólares en transacciones cambiarias, el porcentaje de uso de osos en el comercio. Todo eso es una foto de hoy en día que yo te puedo decir, José, luego de ver estos gráficos, me siento seguro de que los dólares en mi billetera no tienen riesgo hoy. Entonces, claro. Pero si yo más bien te pregunto a vos y a las personas, ¿cuál es la premisa para decir que va a dejar de serlo? Ahí es donde yo pienso que es difícil contestar esa. Es que se va a perder la credibilidad. De nuevo, ¿qué significa? O sea, ¿cómo mido eso en mi portafolio de inversiones? Año 2023, año 2043, igual ha cambiado mucho esa fotografía. Para mí, ¿sabes cuál es el red flag que siempre digo? Y tú antes lo has comentado, es importante que haya compradores, ¿no? De toda esa deuda. Yo lo veo fundamental eso, y te lo puse un día en Twitter. Creo que el red flag tremendo es cuando va ganando peso la banca central en... Las empresas y los hogares necesitan tener superávits, ¿no? Si no, estaríamos en quiebra, siempre, ¿no? Necesitamos tener ahorros y superávits en nuestros flujos. El gobierno de Estados Unidos es al revés. En el momento que genera superávits, y hoy subí un tweet sobre esto, en el momento que genera superávits y entonces el crecimiento de la deuda baja, ¿sabes qué pasa, José? En cada vez que sucedió eso, hay recesión. ¿Por qué? Es muy lógico, porque el déficit de alguien es el superávit de algún otro. Sí, eso está claro. ¿Verdad? Entonces, si el gobierno tiene superávit, es porque está drenando a todo el sector privado de liquidez y de dinero. Y si el sector privado es drenado de liquidez y dinero, viene una recesión porque no gastan, porque no tienen para pagar la deuda que tenían que pagar dentro de unos meses, porque las empresas no pueden crecer, etcétera. Entonces, eso es algo que la gente también tiene que entender. Superávits del gobierno es igual a recesión en la economía que inevitablemente genera mayor crecimiento de la deuda para aliviar esa recesión en la que se entró. Hombre, superávit, esto lo hago contigo también, superávit público es déficit privado, a eso te refieres, ¿no? Pero eso estaría claro si fuese una autarquía, ¿no? Pero comenta que también hay agentes externos que pueden influir allí, ¿no? O sea, no tendría por qué ser matemático esa ecuación, me refiero. Sí, digamos, a lo que yo me refiero con esto es que hay una fórmula que es, la tenía aquí, que es el PIB es igual al gasto federal más el gasto no federal más, ya te digo cuál es la tercera variable. La tercera variable es... ¿La balanza? ¿Verdad? Más las exportaciones netas, ¿no? Sí. Entonces, PIB es igual al gasto federal más el gasto no federal, o sea, más las exportaciones netas. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si de repente el gobierno deja de gastar y si de repente el sector público deja de gastar, vas a tener un superávit en tu cuenta, ¿verdad? Sí, sí. Genial, celebremos todos porque el gobierno puede repagar su deuda con ese dinero que tiene ahora en sus manos superavitario, ¿no?
Sí, el problema es que entonces del otro lado de la ecuación lo que le va a suceder al PIB es que se va a ir de caída libre, ¿no? Entonces, o sea, no hay manera de evitar que si el gobierno entra en superávit, va a drenar de liquidez a la economía y va a hacer que la maquinaria empiece a convulsionar. No, pero no, o sea, no tendría por qué caer el PIB. Estaría claro que se apalancaría el sector privado. Si hay un superávit público, se apalancaría el sector privado, pero no tiene por qué afectar al... Es que no sigo sin ver por qué caería el PIB. Podemos tener superávit público y crecimiento del PIB, con apalancamiento del sector privado, eso sí, con los riesgos que ello conlleva, ¿eh? Pero podríamos tener perfectamente esa situación. Sí, podrías tener apalancamiento en el sector privado, eso es muy cierto, porque como bien dijimos al inicio, la creación de dinero viene del sector privado o del sector público. Tener razón. Entonces, por ejemplo, Suiza es un ejemplo lindísimo de esto. La gente siempre dice que Estados Unidos debería manejar sus finanzas como Suiza. Vean el ratio deuda-PIB del gobierno de Suiza, de los más bajos que hay. ¡Qué belleza de país! Ajá. ¿Has ido a ver el sector privado? ¿Cómo está apalancado comparado al sector privado de Estados Unidos? Entonces, es una cobija que no da para cobijarse todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el sector privado está apalancado hasta el cuello? Es un sector que no puede imprimir su manera de pagar su deuda, ¿no? Su manera de pagar deuda va a ser con flujos propios, con austeridad propia, no consumiendo hoy para pagar deuda, y eso hace que hayan los procesos de desapalancamiento tan brutales que habla Ray Dalio en su libro, ¿no? Entonces, en mi opinión, y es algo que siempre converso con vos, el sector público apalancado es más riesgoso que el sector, el sector privado sobreapalancado es más riesgoso que el sector público apalancado. Esto es un dilema que yo llamo el dilema, más allá el dilema Basagoiti Baeza. Hay mucha gracia porque ya hemos dejado claro en esta conversación que se necesita una expansión monetaria, se necesita la deuda. La deuda no es tan mala como la gente quiere decir, ¿verdad? De hecho, es necesaria para que se engrase la economía y para que todo siga funcionando. Entonces, ahora bien, la gran pregunta es esa, ¿no? Sobre quién tiene que recaer ese apalancamiento, sobre el sector público o privado. Y yo ya he dicho los contras, por decirlo de alguna manera, de que recaiga en el sector público. Para mí, claramente es una zombificación de la economía, lo que he dicho, para la trampa de la deuda. Y segundo, no olvidemos que da carta libre a los políticos para costear su agenda con deudas sin necesidad de subir impuestos o reducir el gasto público. Inversión, macro, bolsa, cripto y mercados. En Más que Mercados, analizamos la actualidad, las últimas noticias y todos los factores que afectan a tus inversiones. La educación financiera cambia vidas. De lunes a jueves a las 3:30 p.m. hora española, el mejor programa de economía, inversión y trading de habla hispana. Cada día podrás ver la operativa en vivo y en directo. Acompáñanos con la guía experta de José y Álvaro Basagoiti y analiza con nuestros invitados las mejores estrategias de inversión y los portafolios corporativos de su firma. También podrás hacer tus propias consultas sobre acciones y mercados en tiempo real. Únete a nosotros de lunes a jueves a las 3:30 hora española y no te pierdas las mejores entrevistas e invitados. Descubre cómo hacer crecer tu patrimonio de manera inteligente solo en Más que Mercados de Trading Pro TV.